Gracias, Becky. Es una bendición estar con ustedes, un reto también. Me da gusto poder compartir con ustedes. Yo estaba orando, le preguntaba a Dios, ¿qué es lo que tú quieres decir? ¿Qué es lo que hay en mí para dar? ¿Qué es lo que tú has depositado en mí para dar? Porque obviamente cuando yo pienso en muchas de ustedes, quizá muchas de ustedes tienen historias que tienen mucho, mucho que compartir, pero les voy a compartir lo que Dios puso en mi corazón y un poquito de mi historia, ¿ok? Y creo que todos en algún momento hemos oído hablar de lo que es el cautiverio o la prisión, y todos tenemos miedo a pensar en la idea de pasar por un cautiverio, por una prisión o por una situación de ese tipo. Es algo que a todos nos asusta o nos da miedo. Pero te voy a decir una cosa, yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos vivido algún tipo de prisión o de cautiverio sin haber tenido esa experiencia físicamente. Todos vivimos el cautiverio o la prisión sin necesidad de haber vivido la prisión de forma física, de haber ido a una prisión física. ¿Por qué? Porque todos hemos vivido diferentes situaciones de cautiverio. Si eres una persona que ha vivido depresión, si eres una persona que ha vivido inseguridad, miedo, temor, abuso físico, abuso emocional, has vivido en una prisión. Si eres una persona que ha vivido rechazo, que ha vivido situaciones en las que no ha aprendido a amarse, a reconocer la persona que Dios ha puesto en ti, has vivido un tipo de prisión. Yo oraba, yo le decía, Dios, ¿yo qué puedo compartirle a estas personas si yo nunca he vivido experiencias como las que ellas han vivido? Y Dios me hablaba y me decía, tú has vivido prisiones. Tú viviste por mucho tiempo en prisiones de inseguridad, de rechazo, de miedo, de temor. Y Él tuvo que venir a hacerme libre. Como Becky les decía, yo conocí de Cristo a los 13 años, yo tuve la oportunidad de conocer a Jesús siendo adolescente. Sin embargo, a través de los años yo me aparté de la palabra, yo empecé a caminar fuera de la palabra, porque viví rechazo, de adolescente viví abuso, de niña viví abuso, entonces eso creó en mí raíces de rechazo, no me amaba, no me aceptaba, y eso hizo que yo buscara el amor y la aceptación en otras personas, que yo creyera que el amor y la aceptación y el amarme a mí iba a venir de sentirme amada y aceptada por otras personas. Y con el tiempo no fue así. Creó más inseguridad en mí, me hizo caer en problemas de bulimia, de anorexia, de no aceptarme, de no amarme. Y eso hizo que yo viviera una vida de promiscuidad, de inseguridad, de rechazo por muchos años hasta que yo tomé la decisión y Dios volvió a acercarse a mi vida. Y yo decidí entonces realmente buscar al único que me podía hacer libre, al único que podía hacerme entender y ver que yo era amada, que yo era aceptada, que no se trataba de cómo me vieran los demás, que no se trataba de la imagen que los otros percibieran de mí, sino de quién era yo en Cristo y que yo pudiera ver lo que Él estaba viendo en mí, lo que Él había depositado en mí. En ese momento es cuando yo realmente pude empezar a ser libre de todas las ataduras que había en mi mente y en mi corazón. Cuando yo realmente pude encontrar el valor que yo tenía en Cristo y aceptar mi vida y amarme en las etapas y en los momentos, en los lugares en los que yo estaba, no porque todo fuera perfecto, sino porque Dios me enseñó a amarme a mí en donde yo estaba, más allá de las circunstancias o de las situaciones que yo vivía, entonces yo pude ser realmente libre. Y hoy voy a compartir contigo historia de dos personas en la Biblia que pasaron por diferentes tipos de cautiverio, por diferentes situaciones, pero que independientemente del lugar en el que estaban o de la situación en el que ellos estaban, pudieron encontrar el valor que Dios tenía en ellos. Y vamos a hablar de hoy, primero de José. Todas conocen o la mayoría de ustedes conocen la historia de José. Era una persona que amaba a Dios. Dios le había dado sueños, Dios le había dado visiones, Dios ya le había mostrado qué quería hacer con él. ¿Ok?
Pero ¿qué pasó en su historia? En Génesis 39, del 19 al 23, él nos habla, la palabra nos habla de qué fue lo que pasó en su vida. Y se los voy a leer. Dice, Potifar se enfureció cuando oyó el relato de su esposa acerca de cómo José la había tratado. Entonces agarró a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey. José quedó ahí, pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. El Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel, porque después el director puso a José a cargo de los demás presos y todo lo que ocurrió y de todo lo que ocurría en la cárcel. El encargado no tenía de qué preocuparse porque José se ocupaba de todo. El Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía. Fíjate, José nunca hizo nada malo. José no pecó, José no deshonró a Dios, José no hizo nada malo, sin embargo, él fue enviado a la prisión. Y muchos podríamos decir, pero es que, ¿por qué le pasó eso? Era un proceso que él tenía que vivir, porque ahí la palabra dice, José estaba ahí, pero el Señor siempre estuvo con José. A pesar del lugar en el que estaba, Dios nunca abandonó a José. ¿Cuántas veces has hecho todas las cosas bien en tu vida? ¿Has obedecido a Dios? ¿Has honrado a Dios? ¿Has amado a Dios? Y las cosas no suceden como tú esperabas. ¿Cuántas veces tú has orado y has luchado y te has esforzado y has agradado a Dios y sin embargo todo parece estar en tu contra? José hizo lo correcto. José en todo momento honró a Dios, amó a Dios, sirvió a su jefe, a su líder, a la persona bajo la que estaba en autoridad, con honra, con amor, con diligencia y sin embargo fue enviado a la prisión. Pero Dios nunca lo dejó. Y José nunca perdió de vista eso. Sin embargo, a pesar de las situaciones que él vivía, él decidió seguir siendo diligente. Y es muy importante que tú entiendas que sin importar en dónde estés, Dios va contigo. Sin importar las situaciones que tú vivas, Dios va contigo. No pienses que porque estás pasando por un momento difícil o pruebas, Dios se ha apartado. Las pruebas no son señal de que Dios se ha ido. Dios muchas veces usa las pruebas para procesarnos. Y a veces en los momentos más difíciles o más duros de nuestra vida es cuando aprendemos a caminar más cerca de Dios. Es cuando aprendemos a confiar en Dios de una manera diferente. Él nos llama a buscarlo, a amarlo, a bendecirlo. El llamado que Dios te da, los dones que Dios ha depositado en ti, las cosas que Dios ha depositado en ti, no se van simplemente porque estés pasando por un momento difícil. Muchas veces es en los momentos difíciles donde Dios aviva los dones nuestros. Ni la presión, ni la prueba, ni nada de lo que el enemigo traiga a tu vida puede frenar el llamado y el don que Dios ha depositado en ti. Pero tienes que creerlo, tienes que aferrarte a eso, porque el enemigo siempre va a traer cosas para tratar de frenarte, para tratar de decirte, Dios ya no está contigo, Dios ya te dejó, Dios permitió esto, pero ¿sabes qué? No es cierto. José estuvo en la prisión y sin embargo Dios le dio gracia, Dios le dio favor, Dios lo bendijo, Dios lo cuidó, Dios caminó con él. Y José tenía tan claro que no importaba el lugar donde estaba, sino con quién estaba, que era con Dios, que él pudo ver su gracia y su favor. Y la otra persona de la que vamos a hablar es de Esther. Y tú me podrás decir en este momento, Esther nunca estuvo en una prisión, Esther nunca estuvo en la cárcel. ¿Por qué vamos a hablar de Esther? Esther 2, 8 al 9 dice, como resultado del decreto del rey, Esther, junto con muchas otras jóvenes, fue llevada al harén del rey en las fuerzas de Susa y entregada a la ciudad, al cuidado de Hegai, y Hegai quedó muy impresionado con Esther y la trató con mucha amabilidad. Enseguida ordenó que le prepararan una
una dieta especial y se le hiciera tratamientos de belleza. También le asignó 7 doncellas escogidas especialmente del palacio del rey y la trasladó junto con ellas al mejor lugar del harén. No, Esther no estuvo en una prisión como tú la conoces hoy, quizá, pero ella fue llevada a un lugar donde ella no quería estar. Ella fue apartada de su familia, fue apartada de su pueblo, fue puesta en una posición y en una situación que ella no quiso. Esa era una prisión. ¿Cuántas de ustedes o cuántas de nosotras ha estado quizá en un palacio, en un lugar de comodidad, en un lugar bello, y sin embargo ha estado prisionera de emociones, de maltratos, de abusos? La prisión no siempre es fea por fuera. Hay prisiones que parecieran algo bello y sin embargo siguen siendo prisiones. Esther fue llevada a otro lugar, a un lugar donde no quería estar, pero sin embargo, ella entendió que las cosas estaban sucediendo por un propósito. Ella no permitió que la situación y el lugar en el que fue puesta afectara su conducta, su forma de moverse, su forma de actuar. Ella aprendió a ser diligente, a ser obediente, a escuchar consejo. Ella mantuvo una actitud correcta en el lugar en donde estuvo y eso le dio favor, eso le dio gracia, eso permitió que ella pudiera ascender y ser usada con el plan que Dios tenía para ella en el lugar donde la puso. ¿Qué hubiese pasado si la actitud de Esther hubiese sido diferente? Si ella no hubiese escuchado los consejos de las personas con las que ella fue puesta, si ella no hubiese seguido cada uno de los consejos que Mardoqueo le dio o que el eunuco le dio para que ella pudiera hallar gracia delante del rey, su historia hubiese sido muy diferente. Sin embargo, ella fue obediente y ella cambió la historia de su pueblo a través de la obediencia, a través de entender que no importaba en el lugar en el que ella estuviera expuesta, sino cuál era la actitud de su corazón. Muchas veces tú vas a estar expuesta a diferentes lugares, a diferentes situaciones en tu vida, pero no puedes permitir que tu corazón sea tocado. Tú tienes que mantenerte confiando en que todo lo que tú pasas, todo lo que tú vives, Dios tiene un propósito para ello. Aunque en un inicio Esther no entendía por qué había sido apartada y por qué había sido puesta en ese lugar, en ese palacio, en esa posición, Dios estaba obrando en ella. Dios estuvo preparándola a ella y Dios te está preparando a ti. Yo no sé dónde estás tú en este momento. Si tú todavía estás sufriendo el estar privada de tu libertad, o quizá tú ya salí, tú no estás en una prisión física, pero estás luchando con inseguridades, con temores, con dudas, con no entender por qué estás pasando o has pasado por una situación. Pero yo te puedo asegurar que Dios está ahí contigo y que Dios lo único que quiere es ayudarte a ser libre, ayudarte a entender que los procesos están puestos en nuestra vida para que podamos confiar y caminar más con Él. Esther tuvo que entender que tenía que pasar por ese proceso y tenía que renunciar a cosas para que Él pudiera obrar. Esther tuvo incluso que en algún momento quizá renunciar a su vida, porque ella sabía que para poder salvar a su pueblo ella tenía que presentarse al rey en un momento en el que quizá ella ponía en riesgo su vida y sin embargo la gracia de Dios estuvo con ella. ¿A qué cosas estás dispuesta tú a renunciar por ser libre? ¿Qué cosas estás dispuesta tú a entregarle a Dios para que Él pueda realmente traer libertad a tu vida, a tu corazón? Dios quiere sanarte, Dios quiere guardarte, Dios quiere hacer una obra en ti, pero hay muchas cosas que tú vas a tener que soltar y vas a tener que renunciar. Hoy Dios quiere obrar en tu corazón, en el lugar en el que estás. Hoy quiere Dios que tú aprendas a amar la mujer que tú eres en el lugar en el que estás y que tú sepas que eres amada,
que eres aceptada, que eres bendecida, porque Él está contigo. No porque todo lo que te rodea es perfecto, no porque estás donde quieres estar, sino porque Él está contigo. Romanos 8:28 dice, y sabemos que Dios hace todas las cosas, ayudan para bien a los que lo aman. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Yo no sé en dónde estás tú, pero sí sé una cosa, que si tú estás tomada de la mano de Dios y que si tú estás caminando con Él, no importa si tú estás pasando por un momento difícil o si todo está muy bien en tu vida. Todo lo que tú estás viviendo va a ayudarte a bien porque estás caminando con Él, porque has decidido caminar el proceso con Él, porque has decidido obedecerlo, buscarlo, servirlo, porque has decidido hacerlo a Él, el que camine contigo en el proceso. El lugar en el que estás no te da ni mayor libertad ni menor libertad. Es la presencia de Dios y el saberte amada y aceptada en Él lo que te da la libertad. Puedes estar fuera en una calle pudiendo hacer lo que tú quieras, pero en tu corazón sigues estando presa de inseguridades y temores. Y hoy Dios quiere que tú seas libre, más allá de lo físico, de lo espiritual. Que sepas que eres amada, que sepas que eres aceptada y que Dios está contigo caminando, no importa el proceso que tú estés viviendo. Y espero que esta palabra haya sido de gran bendición y que permitas que Dios te muestre que Él ha venido a hacerte libre. Él ha venido a hacerte bendecida, a amarte y llenarte de su presencia, porque Él está contigo en donde tú estás. Espero que haya sido de bendición esta palabra. No sé si Becky quiera compartir algo más, si quieran orar.